En este momento compartimos la teórica en el pasado, que está colgado ahí en la teoría. Habíamos visto el tema de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Habíamos visto la ecuación de la circunferencia. Habíamos visto que quedaba determinada por 3 puntos de la misma equidistancia del centro, no cualquier 3 puntos, porque es un arco, ¿no? Bueno, 3 puntos definen por lo general una circunferencia. A ver. Entrar a la reunión. Moto G5S2. Ya pude entrar. Bien, genial. Muy bien, chicos. No se preocupen, todos estos líos son refuncionales para que aprendamos un poquito a manejarnos con otras cuestiones, no siempre con lo mismo. No vaya a hacer cosas que sigamos esto, me parece que va para largo. No va a ser tan simple salir de la cuarentena en esta provincia. Cuando parecía que todo mejor, vamos a cero. Bien, decía que 3 puntos, por una cuestión totalmente geométrica, define una. ¿Por qué? Porque si yo tiro 2 puntos y tiro un tercero, nos va a quedar una circunferencia siempre pasando por esos 3 puntos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que 3 puntos definen la circunferencia. Y el centro y el radio definen la circunferencia. Y el centro y un punto la definen también. El centro y una recta tangente a la circunferencia también la definen. Ya vamos a ir viendo eso en la práctica de hoy, que hemos comprometido comenzar a hacer algunas prácticas. Como siempre, yo tengo los ejercicios propuestos y los ejercicios para no perder tiempo con el tema de la corrección. Así que yo les voy a mostrar los ejercicios que vamos a empezar a ver. Que ustedes entren en tema. La ecuación de la circunferencia x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado es la ecuación ordinaria que tiene centro en un punto A, B. C o centro A, B. O sea, si en la coordenada, en el centro de la coordenada de origen, x e y, A y B existen y por lo tanto queda la expresión como x menos a al cuadrado igual al radio al cuadrado. Bien. El centro de coordenadas, ¿qué sería? Que C es 0,0, por lo tanto quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Fíjense ahí, también hay una ecuación ordinaria de la recta. Esta es la ecuación general de la recta, en donde encontramos los elementos internos de la ecuación. ¿Sí? Si resolvemos menos a por x menos a y más y menos b por y menos b, y agrupamos términos, nos queda una ecuación ordinaria en forma del final de la página 5 que vemos acá. ¿Ven? Si hay esta ecuación que está acá, ustedes están viendo el cursor mío. Pregunto, ¿están viendo el cursor moverse en la teoría o no? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado es la ecuación ordinaria de la.
Ahora, la ecuación general, ¿cuál sería? Bueno, resolvamos esos cuadrados, pongamos x menos a por x menos a, y hacemos. Los otros da 2 términos, y el segundo por cada uno de los otros da 4 términos. Eso reagrupado nos va a quedar lo que está aquí, x más a al cuadrado. ¿Sí? Luego hacemos lo mismo con el término y menos b al cuadrado. Ponemos y menos b por y menos b en paréntesis. Multiplicando ambos, ¿qué me va a quedar? Y cuadrado menos 2bi más b cuadrado. Esto, si r que está del otro lado lo quiero traer de este lado, como está positivo, vuelve negativo, pasa negativo para el otro término a la izquierda y me queda menos r cuadrado igual a 0. Voy a hacer la ecuación que ordenada, o sea, primero ponemos x al cuadrado, luego y al cuadrado, después los términos de la potencia, y luego los términos independientes menos el radio al cuadrado igual a 0. Esto podemos ver claramente, ¿sí?, que algo de eso tenemos. En práctica, definitiva. Fíjense, la ecuación acá quedaría como una a mayúscula por x al cuadrado más una c mayúscula por y al cuadrado más x más una e mayúscula por y más una f, todo eso igual a 0, que representa una circunferencia en donde se cumple que el c al cuadrado menos 4af es mayor que 0 y a y c deben ser distintos de 0. En este caso, el centro de la circunferencia se encuentra en el punto de 2a en x y menos 6 sobre 2a en y. Y su radio está dado por la expresión raíz cuadrada de cuadrado más e cuadrado menos 4a. Estas cuestiones las tenemos que saber para poder resolver los ejercicios que se van a plantear, ¿sí? Y que responden a lo que le estaba mostrando yo respecto de la ecuación general. Acá veamos la ecuación general nuevamente. Nuevamente, y fíjense, A mayúscula es 1, C mayúscula es 1, y después tenemos menos 2A adelante, eso es D, y menos 2B adelante de la E, perdón, adelante de la I, lo que es el término E de la ecuación de la práctica. Cuadrado menos B cuadrado menos, A cuadrado más B cuadrado menos R cuadrado, que es el último término, ¿sí? Que es tal cual, la ecuación quedaría expresada de la forma que x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ei y más f igual a la general de la circunferencia, la cual debe cumplir las siguientes condiciones para hacerlo. No existe término en x y, los que son iguales. Los dos coeficientes de adelante de x cuadrado y cuadrado son iguales. Entonces, D es, fíjense cómo está en la ecuación general que está acá arriba. Se define D menos 2A y E menos 2B. Y F es la suma de estos tres términos. A cuadrado más B cuadrado menos radio cuadrado. Eso es igual a F. Fíjense. De R, puedo obtener el valor de radio de esa circunferencia conociendo el valor de F y A y B, pero A y B salen de los que están delante de la variable X a la primera e Y a la primera. ¿Sí? Bueno, estos son los datos que nosotros tenemos que formar y armar tanto la ecuación de una circunferencia como para graficarla.
Y ahí abajo, fíjense, volviendo a nuestro área, dice x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, debemos considerar que si el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas 0, 0, la ecuación x cuadrado más cuadrado igual a r radio cuadrado. Ahí abajo, de la teórica o de la práctica, yo les he dejado una dirección que está en YouTube, donde hace una serie de ejemplos sencillos de cómo resolver casos particulares y obtener la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Luego, obtención del centro y radio de una ecuación de una circunferencia por el método del binomio cuadrado y por fórmulas. En el otro video de YouTube que les he dejado ahí. Estamos hasta ahí, son ecuaciones y características que nosotros tenemos que entender y manejar. Probablemente necesiten saber estos coeficientes, un poco de memoria, para resolver los casos que se presentan. En realidad, no es tan difícil verlo, pero lo más importante es que ustedes entiendan cómo pasar a la gráfica o de la gráfica pasar a la ecuación, de la ecuación a la gráfica o de la gráfica a la ecuación. Esa es toda la historia, porque yo necesito, y en función de eso, expresarlo matemáticamente o al revés. Esa es la cuestión de fondo. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visto eso, lo que tendremos que hacer es resolver la práctica. Resolver la práctica, fíjense que lo que vamos a hacer, entramos acá. Ahí dice, ¿estamos viendo? Está con mucho Chicos. Sí, número 1, ¿estamos viendo eso? Sí, sí, sí. Hola. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Determine las coordenadas del centro y radio de la circunferencia. Caso A, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6. Bien, reconozcamos en función de la forma de la ecuación general de la circunferencia que tenemos arriba. Bien, siendo la ecuación general simplificada, en donde hay c vale 1, más dx más ci más f igual 0, diciendo menos 2a igual d, menos 2b igual d, más b cuadrado menos b cuadrado. El valor de f, de la constante que está al final de la ecuación, reemplazando, obtenemos primero, las ecuaciones de estas tres que están acá, tengo que calcular las coordenadas del centro, o sea, sacar el valor de A minúscula y de B minúscula, sí o sí. Porque después necesito saber cuánto vale A y B, ¿sí? Para poder calcular el radio en función del valor de F que tiene acá, vale menos 12, ¿vale? Y lo necesito determinar previamente. Esa es la mecánica de lo que se les puede pedir a ustedes que resuelvan desde el punto de vista matemático. Entonces, ya es igual a la constante E, todo lo que está de X con el signo que sea. Si es positivo, si es negativo, negativo. Igual a menos 4. De ahí despejo A por menos más, 4 menos 2. Ese es A. Entonces, el centro de esa circunferencia a 2. Ahora, ¿cuánto respecto de I? Bien, pues escribimos la otra formulita, menos 2b igual a E, siendo que es exactamente menos 6. Entonces pongo menos 2b igual a menos 6. Menos por menos más, despejo b y queda importante. Lo más importante, el centro de la circunferencia está en x igual 2 y en y igual
3. No, de geografía, no, de química. Oh, no. A ver, Vean, no, si tienen alguna. 2 segundos. No tengo dudas. Bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bien. Luego, ¿qué me falta determinar? ¿Cuál es un radio para poder graficarla? Entonces, a partir de una ecuación lo que queremos es graficarla, para lo cual tenemos que tener dos valores, el centro y el radio. Ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a f, despejamos el radio de modo que reemplazamos todos los valores. A es 2, b es 3, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 13, 4, 9 y 4, 13, que está más 12, 25, r igual a raíz de 25, r igual a 5. Tema. ¿Bien? Bueno, ahora veamos qué podemos hacer. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos para resolver el segundo caso que está acá? Bien. Menos 2a es igual a ¿cuánto acá? A 3 menos 2b. Recuerden que son las constantes del valor de la constante que está en x es igual a menos 2a. Y el valor de la constante que está en y, entonces menos 2b es igual a 1. Positivo. Para el caso B. Caso B. ¿O no? Bueno, y ahí dígame cuánto es A y cuánto es A es igual. Entonces, B es igual a menos 2 y A es igual a 3 medios. Uh-huh. 3. Negativo, entonces la fracción 3 medios negativo. Veamos qué dice. Correcto. Entonces el centro está en C, en M, no sé. Ahí habíamos cometido un pequeño error. A ver, a ver. 2 dividido 1. Bien. Correcto. Bien. Menos 1 medio. No puedo. Ahí está. Medio.
Entonces el centro está, C está en X menos 3 medios. Con medio de Y. ¿Listo? Y el radio es reemplazando los valores que quieren hacer. La determinación del radio. ¿Quién lo hace? ¿Entendemos cómo desde una ecuación determinar el centro y radio para graficarla? Bueno, hay varios ejercicios. Ahora el ejercicio 2. ¿Qué es lo que dice? Entonces la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en 2 menos 3 y es tangente al eje de las abscisas o eje X. Te conviene hacer la gráfica de esto, porque para entender bien y verificar bien que no estemos metiendo la pata. ¿Sí? ¿Qué dice que tenemos que hacer para hacer el inverso? Me dan la circunferencia, aunque no me dan el valor del radio en forma directa, si yo la grafico, indirectamente e inmediatamente el dato del radio. ¿Se dan cuenta? Está muy fácil. ¿Por qué? Porque dice que es tangente al eje de abscisa, o sea, es la distancia al eje de abscisa o eje de las X. Ese es el radio. Obviamente pasa por ahí. Y es un dato. No te lo dicen directamente, pero ya te están diciendo de abscisa desde dónde, desde el centro. Entonces el radio es 3, no hay duda de ello. ¿Sí? Por eso yo les digo, y les como siempre, antes de encarar el ejercicio, si yo de alguna manera sé cómo es la historia. Bueno, fíjense, la ecuación ordinaria de la circunferencia es X y menos B al cuadrado igual al radio al cuadrado. Siendo C 2 menos 3, entonces queda. Reemplazamos el centro y queda X menos 2 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado. De acuerdo al enunciado, un punto de la circunferencia estará sobre el eje de las abscisas, o eje X, a la altura del centro C. R igual a la distancia, de paréntesis, distancia entre el centro de la circunferencia y el eje X. ¿Sí? Y esa distancia en Y, que es la distancia en Y, de acuerdo a lo que vemos en el dibujo del segmento rojo, es una distancia perfecta paralelo al eje Y, es 0 en Y menos 3. Por lo tanto, es 3. Y reemplazando la ecuación me queda X menos 2 al cuadrado más Y más 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. O sea, 9. Aprendemos ahora la inversa. ¿O no? ¿Está claro o no se entiende? No se entiende, profe. No. Se corta mucho el audio. Sí, es medio lentino este. Bueno. Volvemos. La ecuación general, la ecuación ordinaria de la circunferencia es más y menos B al cuadrado igual al radio al cuadrado. Eso es cuando la circunferencia no está en el centro de coordenadas. El dato que nos dan es que C, el centro de coordenadas, está en X2 y menos 3. Graficamos a los fines de entender el ejercicio lo que nos dieron, tenemos lo que vemos enfrente y entendemos un poquito. Ahí, de acuerdo a la graficación, no necesitamos hacer ningún cálculo raro para saber cuál es el radio. Entre el centro C y el eje de abscisas, o sea, eje de las X, el horizontal,
medido verticalmente paralelo al eje de la Y. Y se 3 unidades. No hay duda. Bien, de todos modos, desde el punto de vista matemático, yo puedo decir que el radio y el eje X medido perpendicularmente. O sea, I igual 0 de C y el punto menos 3 en I. Y eso me da 3 unidades negativas, no importa cómo hice la diferencia, pero me da 3. Como el radio no tiene unidad, no tiene signo, el radio no puede ser gráfico negativo, el radio es radio. Lo reemplazo en la fórmula sin dar muchas vueltas con signo positivo. Y de esa manera, nosotros, a partir de unos datos, que es el centro de la circunferencia, diciendo cuál es el radio en forma indirecta, logro encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia. O sea, parto de unos datos, radio y centro, y obtengo la ecuación de la circunferencia. El ejercicio que hicimos anteriormente, que era, a partir de la circunferencia, graficarla, para lo cual necesitábamos encontrar el centro de la circunferencia. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Adelante, ejercicio, el 4. Dice, deduce la ecuación de la circunferencia que tiene su centro en el punto de intersección que se dan ahí. Y su radio es igual a 5. El centro no lo da como un centro C de AB, donde se cortan las dos rectas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para entender esto, para pichulearlo al profe? Tengo que graficar el dibujo de la circunferencia y en realidad de las rectas para ver dónde se cortan y a partir de ahí dibujar la circunferencia. La forma matemática de expresar eso. Y ahí es donde hago mi análisis, pero no ya ciego, lo hago con cuidado. Ya entendiendo, ya tengo una idea de dónde está la historia. ¿Me entienden? Es una prueba, es como grafico y obtengo la prueba. El tema es que si yo lo resuelvo bien, la prueba tiene que coincidir. ¿Me entienden? Y si pongo cualquier cosa, bueno, no tengo ni idea. El centro, obviamente, como está dibujado, ya no hay discusión de dónde está, dónde se cortan las rectas. Ahora ahí está dando un valor fijo. Perdón, menos 1,0. Era en cualquier parte intermedia y está medio complicadito ya el centro. Por eso les digo, problema, siempre. Ven que yo pongo resolución. Acá. Grafiquemos los fines de entender el ejercicio. Si no lo entendemos mucho. Pongo la vuelta para que ustedes puedan, en alguna medida, defenderse de la tiranía del profesor que les tira y ustedes no saben cómo resolver. Recordando cuál es la ecuación de la circunferencia, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Dónde se cortan las dos rectas? Para eso, ¿qué tengo que hacer? La metodología es despejar X de una de las ecuaciones y reemplazarla en la segunda. Ahí tenemos. Como X más 3Y más 3 igual 0, de ahí despejo X es igual a menos 3Y menos 3. ¿Sí? O hago al revés. Despejo X en la segunda y me queda menos 1. Y eso lo reemplazo en la otra. Menos Y menos 1, que es X, más 3Y más 3 igual
y da igual a menos 1. Reemplazando en cualquiera de las dos tiene que dar igual, x es igual a 0. Entonces, de esa forma, matemáticamente encuentro el punto de intersección de las dos rectas, x igual a 0 igual a menos 1. Y por tanto, el centro de esa circunferencia es 0, menos 1. Y siendo la ecuación general simplificada, x cuadrado más y cuadrado más y más f igual a 0, y siendo menos 2a igual d, menos 2b igual e, y a cuadrado más b cuadrado menos radio, hacemos el cálculo de las determinaciones de estos coeficientes de e, f para armar la ecuación. Como a es 0, d queda igual a 0. Como b es menos 1, es menos 2, 2, igual e. Por lo tanto, resulta que la ecuación de la circunferencia, reemplazando f, despejando f, y reemplazando a cuadrado más b cuadrado menos r cuadrado, despejamos, o sea, obtenemos el valor. Y luego lo único que nos queda hacer es reemplazar estos valores. Y fíjense la particularidad. En la ecuación general simplificada aparece la variable en la primera potencia. ¿Sí? Bien. Una característica que ya va diciendo respecto a x, que estaría sobre el eje y, nos estaría dando cuenta. ¿Sí? Bien. En general, estos problemas se pueden complicar con algunas cosas para hacer algún cálculo adicional. Y tratándose de las rectas que hemos visto en la circunferencia, acá tenemos un ejemplo. Actividad con la ecuación de la recta y actividad con la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Bien. Visto esto, lo que queda es decirles que el trabajo práctico queda habilitado para ser resuelto. De número 4, vinculado a la ecuación de recta y curvas planas, dentro de esa, la circunferencia nada más. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me consultan, y si no, vamos a hacer una pequeña pausa de minutos y vamos a comenzar con física. ¿Estamos de acuerdo? Así que si tienen dudas, escuchen.